Pero bueno, estamos acá, falta poco. Ya estamos a nada de terminar. Bueno, hoy vamos a ver un poquito lo que son hormonas hipotalámicas, hipofisarias y ováricas. Vamos a ver un poco cómo estas hormonas actúan en el ovario y en el útero femenino. Entonces, recordemos rápidamente. A nivel del tálamo, hipotálamo hipofisario, tenemos la formación de una hormona liberadora del hipotálamo, que es la hormona liberadora, la hormona de crecimiento. La hormona liberadora de gonadotropina, perdón. Estas hormonas liberadoras de gonadotropina van a actuar sobre la vena hipófisis para producir dos tipos de hormonas. Estimula la liberación de la FSH y de la LH. Cada una de estas hormonas, la folícula estimulante y la luteinizante, irán a actuar a nivel del ovario. ¿Sí? La FSH, la folículo estimulante, va a llegar hasta el ovario y principalmente va a estimular a las células de la granulosa. La vamos a conocer a las células ováricas. ¿Sí? Principalmente, entonces, a las células de la granulosa. Ahora, la LH, la hormona luteinizante, va a actuar sobre las células de la teca y sobre las células de la granulosa también, ¿sí? En menor medida, pero también va a actuar. Entonces, tanto la hormona folículo estimulante y la luteinizante actúan sobre células de ovario. La LH y la FSH son hormonas peptídicas. ¿Qué quiere decir? Que se van a liberar por el torrente sanguíneo, ¿sí? Desde la hipófisis por el torrente sanguíneo y van a llegar hasta el ovario sin necesidad de muchas proteínas transportadoras. ¿Por qué? Por su componente peptídico. La proteína puede ir solita sin necesidad de transportarla. Entonces, van yendo hasta llegar al ovario. Principalmente la FSH se va a encargar de estimular a las células de la granulosa para que estas células de la granulosa liberen el principal estrógeno, que es el estradiol. ¿Sí? En líneas generales, la FSH va a estimular el crecimiento de las células ováricas, la maduración de estas células ováricas, va a estimular a la producción de estrógeno, principalmente en las células de la granulosa, y también va a estimular un proceso después. Vamos a ver el proceso de lo que va a ser la formación para los ovocitos. ¿Sí? Ahora, la LH, ¿sí? La hormona luteinizante, actuará sobre las dos células, sobre la célula de la teca y sobre la célula de la granulosa. Solamente que la LH, la hormona luteinizante, estimula la producción principalmente de la otra hormona femenina, que es los gestágenos. El mayor gestágeno o progestágeno es la progesterona. Entonces, la FSH estimula principalmente la liberación de estrógeno y la LH principalmente la liberación de progesterona. Y junto a la progesterona, también la LH estimula la liberación de un pequeño andrógeno. Recuerden que los andrógenos son las hormonas sexuales masculinas. Entonces, a nivel del ovario, también se pueden producir pequeños andrógenos. Y estos andrógenos después van a sufrir un proceso de conversión y terminarán siendo estrógenos, ¿sí? Pero recordemos también que el ovario puede llegar a producir andrógenos, al igual que la glándula suprarrenal, ¿sí? Al igual que la corteza suprarrenal. Después vamos a ver las funciones de los estrógenos, la progesterona y también otras hormonas. El ovario produce varias hormonas, un aproximado de 5 tipos de hormonas. Entonces, tiene que ver, para que haya esta
liberación a nivel del hipotálamo. Recordemos que el hipotálamo es un órgano neuroendocrino. ¿Qué quiere decir? Trabaja con todo el sistema nervioso autónomo, pero también con el sistema endocrino. Su sistema endocrino por la liberación de hormonas, pero su sistema autónomo, ahí está la regulación de la sed, del hambre, control muchas veces de núcleos del sueño. Y también el hipotálamo está ampliamente relacionado con el sistema límbico. Es decir, que esa liberación de hormonas liberadoras de gonadotropina también tiene relación con el sistema límbico. La mujer está altamente desarrollada en la sensibilidad emocional, ¿sí? Nuestros ciclos menstruales también están influenciados por conductas emocionales, ¿sí? Por eso la mujer, por los picos de hormonas que va teniendo en el transcurso del mes, va a ir mudando su emoción. No digo que esto no se pueda regular, sí se puede regular, pero hay mayor sensibilidad en determinados días del mes, ¿sí? O durante el embarazo o durante la fase menstruativa, ¿sí? Esto va variando como una especie de humor, ¿sí? Causado por estos descensos bruscos o ascensos bruscos de estas hormonas, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque yo puedo alterar todo el ciclo hormonal por cómo me siento, ¿sí? Muchas veces cuando la mujer está demasiado estresada, por ejemplo, corta el ciclo menstrual, ¿sí? O, por ejemplo, situaciones donde la mujer está con alguna pérdida, está con anemia, acelera el ciclo muchas veces. Entonces, es muy variable de mujer a mujer, pero también pueden ser elementos que van a actuar sobre la liberación de estas hormonas. Y ni qué decir durante la etapa del embarazo, ¿sí? Entonces también tenemos que nosotras sí podemos, o sea, hay formas, hay técnicas para controlarlo, pero no podemos controlarlo del todo, ¿sí? Porque fisiológicamente, hormonalmente, hay secreción, ¿sí? Entonces, y esto no solo aplica para la parte de la menstruación, inclusive para los actos sexuales también implica muchísimo la parte emocional. Es muy difícil que la mujer, aparte, nuestro cerebro está preparado para hacer una atención amplia a varias cosas a la vez, ¿sí? Claro, no siempre tenemos foco en todo lo que hacemos, ¿sí? Pero sí podemos tener una atención más amplia, ¿ok? Y esto también ayuda a que nosotros estemos más pendientes de varias cosas, pero eso también sobrecarga más nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, entender estas cosas de la biología y la fisiología femenina ayuda a poder trabajarlo mejor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros solemos tener? Cuanto para la regulación depende de qué fecha del ciclo menstrual tenemos. Porque en la primera mitad del ciclo menstrual, en el momento previo a la ovulación, tenemos una retroalimentación positiva. Pero en la mayor parte del ciclo menstrual tenemos una retroalimentación negativa. ¿Y cómo van a ir sucediendo estos cambios? Entonces, la mayor parte del ciclo es por retroalimentación negativa. Entonces, viene el estímulo de la LH, este estímulo de la LH va a generar la producción de progesterona, de andrógenos. Junto con la FSH, estos andrógenos y esta progesterona se pueden convertir en estrógenos. Entonces, yo en determinados
en las determinadas etapas del ciclo voy a liberar estrógenos, en determinada etapa del ciclo voy a liberar progesterona. Recordemos que el estrógeno y la progesterona son hormonas esteroideas, son hormonas derivadas del colesterol. Por lo tanto, cuando son enviadas al torrente sanguíneo, tiene que ir con una proteína transportadora, sea una albúmina, sea una globulina, y llega a los tejidos diarios. El hecho que el estrógeno y la progesterona aumenten en sangre, eso genera en una parte del ciclo una retroalimentación negativa, principalmente dada por el estrógeno. Entonces, cuando el estrógeno y la progesterona suben, aumentan sus niveles en sangre, eso va a generar una inhibición a nivel de la adenohipófisis, principalmente, ¿sí? El estrógeno inhibe a la adenohipófisis para que la adenohipófisis bloquee su producción de FSH y de LH. Cuando hay progesterona presente, la progesterona aumenta la capacidad de retroalimentación negativa del estrógeno. Si está el estrógeno solito ya puede bloquear. Pero si junto con el estrógeno está la progesterona, aún más se bloquea la liberación de FSH y LH. Pero si la progesterona está solita, la progesterona no tiene tanta fuerza solita para inhibir la liberación de FSH y LH. Entonces, el estrógeno sí, estrógeno más progesterona, inhibición por retroalimentación completa, retroalimentación negativa, pero progesterona solita, muy poco es lo que puede inhibir. O estrógeno sozinho consegue? El estrógeno solo puede. Entonces, acá tienen que atender, porque femenino es, dependiendo de qué día del ciclo estamos, se hace un mecanismo o se hace otro mecanismo. ¿Sí? Muy bien. Además, las células de la granulosa producen otra hormona que es la inhibina. La inhibina es una hormona producida por las células de la granulosa que van a ir, ya lo dice su nombre, a inhibir a la adenohipófisis, principalmente para bloquear a la FSH. ¿Sí? La principal función de la inhibina es inhibir la liberación de FSH. Y cuando se bloquea a la FSH, pues tenemos la disminución de estrógenos. Porque la FSH es la que produce el estrógeno, principalmente. Y si yo bloqueo la liberación de FSH, entonces la cantidad de estrógeno que se va a producir va a disminuir. Y muchas veces este mecanismo de retroalimentación negativa es lo que se utiliza en los procesos de anticoncepción, ¿sí? Porque ¿qué le damos al paciente? Le damos estrógeno, o sea, un tipo de estrógeno sintético, y muchas veces lo ideal es que sea combinado con progesterona. Hay anticonceptivos que solo son de progesterona, hay anticonceptivos que solo son de estrógeno y hay anticonceptivos que son combinados, ¿sí? Pero si solo fuese de progesterona, podemos tener efectos colaterales. Si solo es de estrógeno, también podemos tener efectos colaterales. Entonces, normalmente se suelen elegir los combinados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo estrógeno sintético en mi cuerpo, progesterona sintética en mi cuerpo, hay una retroalimentación negativa. Se bloquea la FSH, se bloquea la LH, y si se bloquean las hormonas hipotalámicas, entonces no va a producirse la gametogénesis.
o sea, ya hay óvulos, ¿sí? Ya hay óvulos guardados en el ovario. Pero vamos a ver después que estas hormonas estimulan la liberación de los ovocitos, es decir, la ovulación. Y cuando se toman los anticonceptivos, se bloquea estas células, por lo tanto, no se produce la ovulación. Y sin ovulación, ¿qué vamos a fecundar? ¿Se entiende? Entonces, vamos a ir viendo cómo también va a actuar sobre el sistema reproductivo. Entonces, principalmente, estrógeno es el que va a ser el inhibidor de la adenohipófisis para bloquear FSH y LH, y en menor medida, o sea, también puede afectar este estrógeno al hipotálamo. Entonces, también secundariamente bloquea a la hormona liberadora de gonadotropina, ¿sí? Entonces, disminuye sus pulsos de liberación. Ahora, los niveles de estrógeno normalmente suelen ser altos antes de la ovulación. Después sufren una pequeña caída. Entonces, una vez que ocurrió la ovulación, las células de la granulosa empiezan a formar otro tipo celular, que son los cuerpos lúteos o los cuerpos amarillos. Estos cuerpos amarillos se dan después de la ovulación. Serían células de la granulosa que ya ovularon, ¿sí? Folículos ováricos que ya liberó su ovocito, y lo restante que quedó se le llama cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo libera a la inhibina, ¿sí? Después de la ovulación, las células de la granulosa que ya liberaron su ovocito quedan como cuerpo lúteo, y este cuerpo lúteo es el que produce la inhibina. Y la inhibina se produce en el ovario femenino, pero también se produce en el testículo masculino, ¿sí? Entonces, ambas gónadas, ovarios y testículos, producen la inhibina, y esta inhibina tiene la misma función en hombres y mujeres: bloquear a la adenohipófisis para inhibir la producción o liberación de FSH principalmente. Pero también el hecho de que la inhibina bloquea la adenohipófisis, secundariamente también se bloquea a la LH, pero principalmente su función es bloquear la liberación de hormona folículo estimulante, ¿sí? Y la función de esta inhibina es bajar a la FSH para que bajen los niveles de estrógeno, y secundariamente a la LH para que bajen los niveles de progesterona. Y cuando caen todos los niveles hormonales, al final del ciclo caen todos los niveles hormonales, y prácticamente las hormonas están, no le digo en cero, pero están en un nivel tan bajo que vuelve a iniciar el ciclo. Entonces se llama ciclo, ¿sí? Porque vamos a ver las montañas rusas de hormonas, de niveles hormonales, y al final del ciclo, ya hacia el día 27, 26, 27, 28, caen todos los niveles hormonales y vuelve a iniciar el ciclo como día 1. Doutora, eu tenho uma dúvida. A senhora falou sobre o anticoncepcional, ele não deixa ovular. Isso significa que as mulheres que tomam anticoncepcional, elas têm a reserva ovariana melhor? Porque aí não Reserva ovariana não. tipo assim, os óvulos lá que tinha 2 milhões, não sei o quê, durante assim, não quer dizer nada disso. Não, fica guardado, ela quis dizer isso. Que, tipo, Mas não fica. Lo que no se usa es atrófico. O corpo não fica. Não vai ficar guardadinho. Porque todo mês é eliminado um, né? Aí, por exemplo, o anticoncepcional você não elimina, né? No, pero tampoco deja que madure.
tampoco dejas que madure. E ele não fica guardadinho lá? Y en algunas sí, algunas no tanto, dependiendo de la edad. E o que acontece quem faz, por exemplo, uso de anticoncepcional direto que não tem uma menstruação? Não, por exemplo, porque tem mulheres que fazem uso de anticoncepcional para não menstruar, por exemplo. Vai ter mesmo ciclo de menstruação normal No. ou não? La ¿Cómo que faz esses falta ovos? de menstruación es un efecto colateral de la tos. No es el objetivo. Mas não a liberação de óvulos. Depende de qué tipo de anticonceptivo sea. Porque si es el inyectable, si es el oral, si es el parche, podría ser. Si es un anticonceptivo de barrera, no. Dependiendo otra vez si tu anticonceptivo tiene qué. Progesterona o tradiola. El DIU hoy sí ya viene DIU hormonal. Pero antes el DIU era de cobre. Ese no tenía ninguna hormona. Ese lo que hacía era bloquear la trompa para que no suba O espermatozoide. o para que no baje el ovocito. Ahí el DIU de cobre, de metal, solo lo que hacía era evitar la liberación del ovocito. O não ter a menstruação, isso aí de alguma forma é prejudicial ou não na fertilidade? No solo en la fertilidad, sino pasa que, por ejemplo, no embarazarse es un riesgo para un tipo de cáncer. Alterar estos ciclos hormonales es un riesgo para otro tipo de cáncer. E até o próprio uso de anticoncepcional à base de hormônio também, né, doutora? Es Outras coisas também, Hay trombose. patologías que vos podés regular con estas hormonas. Pero, por ejemplo, vas a regular tus niveles hormonales. Tomas anticonceptivo oral, regular tus niveles hormonales, empezás a regular en tu ciclo menstrual, mejora tus niveles de acné, podría ser, pero vos podés tener una trombosis venosa profunda con riesgo cardiovascular. E durante esse período, se for um período muito longo, uma mulher estiver tomando o anticoncepcional, pensando no sistema hormonal, pode acarretar o câncer também, né? Si lo. O sea, el cuerpo femenino está preparado para gestar. Cada mes se prepara para gestar. Entonces, el hecho de que se bloquee el ciclo tiene un efecto, dependiendo del tipo de anticonceptivo, tiene un efecto en alguna parte del cuerpo. Porque al final de la clase vamos a ver los diferentes tipos de anticonceptivos, sus pros y sus contras. ¿Sí? Entonces, hay mujeres que utilizaron 10 años de anticonceptivos y no tuvieron ningún efecto. ¿Sí? Pero hay mujeres que tienen que ciclar. Todo depende de la edad que tenga el ovario y de la edad que tenga el útero. ¿Por qué? Porque el estilo de vida también ayuda en eso. Hay mujeres, no sé, lo que estamos hablando la vez pasada, hay mujeres que tienen 30, 35 años y la edad cronológica de su aparato reproductor es de 25 años. Ella tiene 35 con un útero de 25. Gracias de la genética de esa persona. Obrigado, por eso te digo, es muy variado. En el hombre es esto, se acabó. Más no sé. En la mujer siempre la respuesta es depende. Sim. Organismo. Claro, lo ideal siempre es tratar de hacer ciclados en el uso de los anticonceptivos. ¿Sí? Lo ideal es siempre ciclar, te dar un tiempo de descanso. ¿Por qué? Porque imagínate, bloquear durante 10 años tu hipotálamo. Sim. Também porque na verdade ele não faz nenhuma ação hormonal. É uma ação tóxica. Ele causa substância tóxica, fazendo com que ele não fecunde, que
que o espermatozoide não sobrevive. É isso, ele não causa nenhuma inibição, ele não altera nenhuma felicidade, nada. Ele só causa no processo da ejaculação. Claro. Pero hay también de antihormonales. Existe el Mirena antihormonal. Eles vão alterar o hormônio. El que es el intradérmico Sim. o subdérmico. É o Implanon, esse. Ok. Ese tiene una duración de 3 a 5 años. ¿Sí? Hay mujeres, imagínate, hay mujeres que le bloquea la menstruación durante los 5 años. Hay mujeres que le bloquea la menstruación y menstrua una vez al año. Hay mujeres que le aumenta la menstruación 2 o 3 veces por mes. O sea, depende mucho de cada organismo. Entonces, en una vos tenés, no menstruó en 5 años, en la otra tenés que menstruar una vez al año y en la otra tenés que menstruar cada 2 veces por mes. Esses anticoncepcionais, então, eles atuam na célula da granulosa, aumentando a inibina, ou eles atuam diretamente na hipófise no hipotálamo? Depende del tipo de anticonceptivo. No todos los anticonceptivos son iguales. ¿Sí? No todos. Inclusive hay anticonceptivos masculinos que no actúan sobre el ovocito, que no actúan sobre las hormonas, sino que actúan matando al espermatozoide. Isso aí, em longo prazo, isso aí pode causar um novo problema, não pode? El que mata el espermatozoide no. Não? No, porque el espermatozoide es un cuerpo extraño en el cuerpo de la mujer. Pero, al producirse estos materiales tóxicos, sí pueden dañar las celulitas. Porque el endometrio se tiene que descamar para renovarse. Si no hay menstruación, no hay renovación del endometrio. É por isso que eu pedi de pessoa que toma, por exemplo, anticoncepcional que tipo, é uma coisa do organismo, tipo assim, é necessário descamar para eliminar. Porque, por exemplo, você vai tipo assim, tem amigas que tomam para não menstruar. Realmente não menstrua, não tem um ciclo menstrual contínuo. Porém, não tem uma descamação do útero. Tipo assim, eu falei, tipo assim, eu falo assim, mas como daqui 10 anos, 5 anos você vai ter filho, isso vai ter alguma alteração. Porque você não tem, por exemplo, se é para eliminar, é tipo assim, é como se fosse um corpo estranho que não está te fazendo bem. O seu organismo vai eliminar, vai renovar o colo do útero, o endométrio, vai eliminar. Aí agora, se você faz um anticoncepcional, vai ficar preso. Só aí, tipo assim, você vai ter ciclos menstruais normalmente, porém não vai eliminar e vai acumulando. Pero vamos a ver eso, ¿verdad? Y enseguida vamos a ver que en las primeras etapas, porque pueden haber ciclos menstruales sin ovulación. Eso se llaman ciclos menstruales anovulatorios, que se ven en los primeros años de vida reproductiva, que es la adolescencia. Desde la primera menstruación hasta 2 o 3 años después de la primera menstruación pueden haber estos ciclos anovulatorios. Mas você pode ovular e não menstruar? Ou não? Eu pergunto porque eu tomava esse 24 mais 48 para fazer tudo certinho, ciclo contínuo. E eu não tomei porque eu esqueci, e eu engravidei. Porque el efecto del anticonceptivo oral es de 24 horas. 24 horas. Eu devia ter esperado um pouquinho. No. Meninas, esperem. 24 horas depois que eu volto disso. No, pero a 24 horas se acabó el efecto. Por eso la pastilla anticonceptiva tiene que ser para una persona que es Organizada. responsable, que toma en la misma hora. Para una persona que es olvidadiza. Pronto. Não, eu só tinha um despertadorzinho, só que daí eu acho que aquela semana foi prova, foi semana. Ya del ciclo de los 28 días
existe retroalimentación negativa. Pero hay una época que se llama, o sea, una fase que se llama preovulatoria. En la fase preovulatoria, el estrógeno va a generar una retroalimentación positiva. Entonces, unos días antes de la ovulación se calcula aproximadamente en la mitad del ciclo, que si el ciclo menstrual dura 28 días, la mitad del ciclo sería el día 14, ese es un promedio. Pero hay chicas que no tienen 28 días. Hay chicas que tienen 27, 26, 25, 29, 30, 32. O sea, el estimativo es 28 días. Pero vos en ese 28 días podés calcular 7 días menos o 7 días más, que igual sigue siendo normal. Por eso les digo, un aproximado es 28 días, la mitad del ciclo es el día 14. Pero hay mujeres que pueden ovular el día 12. Hay mujeres que pueden ovular el día 16 de su ciclo. ¿Sí? Pero nosotros vamos a estudiar según Galton. Según Galton, la ovulación se da el día 14. Entonces, en ese día 14, el día de la ovulación, unos días, pequeños días antes, de la ovulación, empieza a aumentar la cantidad de estrógeno a niveles mucho mayores a lo que ya había en sangre. Entonces, antes de la ovulación, el estrógeno, fíjense que acá dice más o menos. Entonces, en el ciclo preovulatorio, la fase preovulatoria, el estrógeno va a actuar por retroalimentación positiva, estimulando a la FSH para que la FSH produzca estrógeno, aumenta la cantidad de estrógeno, le activa la de la hipófisis, se produce FSH, la FSH libera más estrógeno. Entonces es un ciclo donde aumenta FSH, aumenta estrógeno. El aumento de estrógeno aumenta la liberación de FSH para que la FSH vuelva a liberar más. ¿Sí? Antes de la ovulación. Un día antes, el día 13, como se está estimulando tanto a la adenohipófisis, también empieza a liberarse la LH. Y la LH empieza a subir, se empieza a liberar un poquito de progesterona, y cuando llega el pico más alto de la LH, se produce la ovulación. Cuando se produjo la ovulación, se termina la retroalimentación y vuelve a hacer una retroalimentación negativa en el ciclo o la fase, la fase post-ovulatoria. Entonces, ¿qué pasa? Para que pueda ovular, es como que todas estimulan, consigue la ovulación, ahora nos tranquilizamos y volvemos a nuestro ciclo de retroalimentación negativa. Entonces acá dice, ¿quién es el que va a hacer en la fase preovulatoria? El estrógeno tiene una retroalimentación positiva. Va a actuar en la FSH para que libere estrógeno, pero la idea principal es actuar sobre la LH, porque es la LH, el pico de hormona luteinizante, el que va a generar la ovulación. Si no hay pico de LH, no hay ovulación. ¿Okay? Entonces el pico de LH es necesario. Entonces, este estrógeno actúa sobre la hipófisis para que libere FSH, pero principalmente para que se libere esta LH. ¿Sí? Ahora,
LDH empieza a aumentar de forma muy elevada el día 12 o el día 13 aproximadamente. ¿Sí? Vamos a ver los ciclos, pero día 12, día 13 es donde más se estimula la liberación de LDH para que ocurra la ovulación. Una vez que ocurrió la ovulación, en la fase postovulatoria, toda la retroalimentación vuelve a ser negativa. Doutora, por exemplo, relação sexual ou pílula no dia seguinte, por exemplo, esse hormônio ela vai atuar sobre o hipotálamo ou não? ¿Me pueden dejar hablar de eso al final de la clase? ¿Vale? Porque al final de la clase son los anticonceptivos. ¿Okay? Necesitamos entender primero el ciclo. Porque si no entendés la fisiología, ¿cómo le vas a meter fármaco? Vamos a hablar de eso ya al final. Pero tenemos que tocar. Só para que eu não entendi muito bem. Claro, porque questão. estaba hablando. A la par que yo hablaba, usted hablaba. Mas eu estava ouvindo essa parte, só que eu não entendi quando você falou da parte negativa e positiva. Quando está ali no desenho negativo e positivo, significa o quê? Que ele começa com inibição, depois uma liberação, é isso? Lá no estrógeno, lá no hipotálamo. Voy a responderte lo que va a responder el resto de la clase. Depende de la fase. Depende de la fase. 1 o 2 días variante, ya cambió la forma. Hoy yo puedo estar en una forma. Hoy estoy en el día, no sé, en el día Fala de novo. 10 de mi ciclo. Estoy infértil. Dame 3 días más y ya voy a empezar a ser fértil. Ya cambió la forma. Las mujeres depende del día del ciclo que estén. Entonces, la mayor parte de los 28 días, la retroalimentación es negativa. Pero nosotros tenemos que tener una ventana de fertilidad. ¿Y cuál es la ventana de fertilidad? El día de la ovulación es el día 14. 3 días antes y 2 días después. Essa é a minha ventana de fertilidade. Que é justamente para quem vai a gente de novo falar de contraceptivo, da tal da tabelinha, porque são os dias mais propensos a mulher engravidar. ¿Por qué? Porque es periovulatorio. ¿Sí? Y recordemos que el espermatozoide puede llegar a vivir hasta 2 días dentro de la cavidad femenina. Entonces, si yo tuve relaciones hoy y yo ovulo dentro de 2 días, igual no puedo embarazar. Vai engravidar. Si yo ovulé hoy y tuve relaciones hoy y durante los próximos 2 días, igual me puedo embarazar. Siempre y cuando sea muy joven. Porque a medida que pasa la edad, no siempre los óvulos están lo suficientemente Competentes. capacitados como para recibir el espermatozoide. ¿Por qué? Porque vamos a ver que con la edad pueden haber ciclos ovulatorios, o sea, la paciente está ovulando y igual no consigue embarazarse. ¿Entienden? Entonces, la ventana de fertilidad que se calcula en el mes son 5 días aproximadamente. En un ciclo menstrual de 28 días, 5 días son lo que aproximadamente uno se puede embarazar. ¿En cuántas horas? 23. 23 días aproximadamente. Menos 5 días, bueno, sí depende del gusto de cada uno, pero menos 5 días de la menstruación aproximadamente. ¿Cuánto nos sobra? 18. É, galera, usa camisinha que é melhor. Eu mais seguro. Vamos a aprender, vamos a aprender. Entonces, fíjense, como tengo que hacer el día
día 14, la ovulación, yo tengo que prepararle al cuerpo para que consiga tener todas las señales para ovular. La señal para ovular es el pico de hormona luteinizante. La LH tiene que hacer un pico muy alto y ahí ocurre la ovulación. Para que ocurra ese pico de LH, el estrógeno, unos 2, 3 días antes, los niveles de estrógeno empiezan a subir. Y este estrógeno, que la mayor parte del ciclo hace retroalimentación negativa, días antes de la ovulación, el estrógeno sufre un cambio de señal. Y este estrógeno, en vez de hacer inhibición de la adenohipófisis, hace estímulo de la adenohipófisis. Entonces, el aumento de estrógeno estimula la adenohipófisis para que empiece a producir LH, hasta que el día 14 hace un pico de LH. Y ese pico de la LH genera la ovulación. Y después también se empieza a producir un poquito de progesterona. Especialmente un día antes, más o menos, ya empieza a subir la progesterona. Día 3 aproximadamente. ¿Sí? Entonces yo tengo estrógeno y progesterona estimulando la liberación principalmente de LH y un poquito de FSH. Ahora, ocurrió la ovulación y estos picos de estrógenos empiezan a descender. Empieza a descender y va a aumentar los niveles de progesterona. ¿Sí? Después de la ovulación también ya empieza a liberarse la inhibina. Y esta inhibina es la que va a causar la retroalimentación Negativa. Doutora. Ahí vuelve después la ovulación a una retroalimentação negativa. Doutora, agora esse andrógeno aí, que no caso é a testosterona, é só para aquela célula da granulosa fabricar esses dois inibidores aí que ela serve. Ela não entra em nenhuma fase dessa ovulação, ela não trabalha nessa parte, a testosterona. É que a testosterona se convierte em estrógeno. A progesterona se convierte em andrógeno e o andrógeno se convierte em estrógeno. Então ela dá uma ajudazinha, né? Uma ajuda. En el momento de que la célula de la granulosa, fíjense que esta es la que tiene el ovocito, la célula de la granulosa libera al ovocito maduro para que pueda ser fecundado. Entonces, lo que sobra de la célula que liberó el ovocito, dijimos que se llama células del cuerpo lúteo. Entonces, después de la ovulación, entre la ovulación y el siguiente inicio del ciclo menstrual, o sea, desde la ovulación hasta la menstruación, todo eso es fase lútea. En esa fase lútea, las células de la granulosa van a generar inhibina, pero también van a generar un poquito de progesterona y estrógeno. Solamente que ya el estrógeno y la progesterona de la fase lútea o de la fase posovulatoria genera una retroalimentación negativa. La retroalimentación positiva es días antes de la ovulación para ayudar a liberar al ovocito. Después ya todo es retroalimentación negativa otra vez. ¿Sí? Ahora, unos 3-4 días antes empieza a bloquearse tanto la FSH y la LH que antes de la menstruación, 3 o 4 días antes de la menstruación, el bloqueo de la FSH y la LH es tan alto que deja de producirse. Unos 2 días antes de la menstruación también empieza a caer los niveles de estrógeno y progesterona y ahora tengo todos mis niveles bajos de hormonas y entonces ocurre la menstruación, que es la descamación del endometrio uterino. ¿Sí?
Entonces, cuando caen todos los niveles hormonales, ocurre la menstruación. ¿Sí? Bueno, ¿para qué es todo esto? Para que al caer todas las hormonas pueda haber un retroceso del cuerpo limpio y después va a formar, el cuerpo amarillo va a formar un cuerpo blanco. Entonces, para generar un nuevo ciclo menstrual, un nuevo inicio del ciclo, y el ciclo empieza con la menstruación, yo necesito empezar a estimular a otro folículo. Porque el folículo que trabajó este mes ya está, ya liberó, ya formó cuerpo lúteo, ya va a estar cicatrizándose. Un folículo del ovario. Pero para hacer otro ciclo yo necesito madurar otro folículo ovárico. Y para madurar otro folículo ovárico tengo que empezar a producir otra vez las hormonas. ¿Sí? Entonces, dice fase de crecimiento folicular. 2 o 3 días antes de la menstruación, el cuerpo lúteo ya ha involucionado, ya ha retrocedido, ya se está haciendo chiquito como para cicatrizarse. ¿Sí? Acá dice, entonces la secreción de estrógeno, progesterona y inhibina del cuerpo lúteo baja casi por completo. Y el hecho de que yo ya no tenga LH, FSH, y también empieza a bajar estrógeno, progesterona, inhibina, los bloqueadores ya no están, porque ya están demasiado bajos. Y si yo no tengo bloqueador, entonces ese estímulo para que me den hipófisis inicie nuevamente la producción de FSH y LH. Entonces las nuevas FSH van a ir a estimular la maduración de un nuevo folículo. ¿Sí? Junto con la LH. ¿Sí? Entonces, si disminuye todas mis hormonas, se libera la inhibición que tenía el hipotálamo y la adenohipófisis. Entonces, el hipotálamo y la adenohipófisis comienzan nuevamente a producir sus hormonas gonadotróficas. Entonces, cuando inicia la menstruación, también inicia la liberación de FSH. Un poquito días después del inicio de la menstruación, empieza también a aumentar la LH. Pero en la fase de la menstruación hasta la fase preovulatoria, la FSH es la que va a estar aumentando. Y antes de la ovulación, la LH. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la FSH? Es folículo estimulante. Ayuda a madurar al nuevo folículo para que este nuevo folículo, cuando llegue el día 14, pueda liberar al ovocito. Meu Deus, por isso que a mulher fica doida, né? Olha só, doutora, que loucura. ¿Sí? Entonces, ¿qué ayuda la FSH? La FSH ayuda principalmente a aumentar a los estrógenos. ¿Sí? Entonces, aumenta tanto los estrógenos que en el día 2 o 3 días antes de la ovulación, este aumento de estrógeno cambia a retroalimentación positiva, y esa retroalimentación positiva estimula la LH para que la LH genere un pico de hormona luteinizante y ocurra la ovulación. Entonces, la FSH estimula la célula de la granulosa para que aumenten los niveles de estrógeno. Antes de la ovulación, los estrógenos muy aumentados también van a estimular el pico de LH, y el pico de LH genera la liberación del ovocito. Y lo que era retroalimentación positiva se convierte otra vez en retroalimentación negativa. Meu Deus. Entonces, ¿cuánto tenemos? 2 o 3 días antes de la menstruación todo cae. Al caer, viene la menstruación.
Cuando viene la menstruación se cuenta otra vez como día 1. ¿Cómo yo sé cuál es mi día 1 del ciclo? El día que desciende la menstruación. ¿Sí? Ese es el día 1 de todo el ciclo. Entonces, ¿cuándo fue? Porque la ginecóloga o el ginecólogo siempre te va a preguntar fecha de última menstruación. Y la fecha que se pasa es la fecha que inició tu menstruación. Si hoy descendió, hoy es 22. ¿Sí? Entonces, fecha de última menstruación, 22 de octubre. Entonces, esa es la información que tiene que pasar. El día, la última vez que inició el ciclo. ¿Sí? Entonces, el día que inicia el ciclo, la FSH empieza a aumentar, estimula a las células de la granulosa a que produzcan estrógeno. Y estos estrógenos van a ir aumentando hasta el día 12 del ciclo, más o menos. En el día 12 del ciclo, el estrógeno aumentado convierte su mecanismo en una retroalimentación positiva. Y el estrógeno aumentado estimula la liberación de la LH. La LH empieza a aumentar el día 12, el día 13, el día 14 está en su pico más alto la LH, lo que genera la liberación del ovocito. Se libera el ovocito, en el día 15 o 16 esta retroalimentación positiva del estrógeno se convierte en retroalimentación negativa. Y ahí se va a producir estrógeno, progesterona, inhibina. En los próximos días, ya después de la ovulación del día 14 al día 28, tengo retroalimentación negativa. Después, si no hubo embarazo en ese proceso, porque en el día 14 se espera un embarazo. Ocurrió el embarazo. ¿Y qué pasa? A partir del momento que ocurre el embarazo, donde hay la fecundación del ovocito maduro, entonces cambia el ciclo de la mujer y ya se mantiene con todas se mantiene con la fase posovulatoria, porque vamos a ver que en la fase posovulatoria hay mucha progesterona. Porque la progesterona es la hormona que sostiene el embarazo. Entonces, toda la fase posovulatoria, vamos a ver que hay más progesteronas. Então, nesse caso, é por isso que quando a mulher está no período de gestação, ela não menstrua. Por varias cosas. De estrógeno. Sí. O sea, no es que no hay, sí hay. Solamente que lo que más sostienen es los primeros días del embarazo, las primeras semanitas, antes de que se forme todo el saco vitelino, la placenta, la progesterona ayuda a sostener. Entonces yo tengo estrógeno prácticamente, no es así, después vamos a ver, pero estrógeno es mi primer ciclo, la primera fase para madurar el ovocito. Una vez que el ovocito maduró, se liberó, yo uso progesterona para mantener ese embarazo. Pero en el caso de que después de la ovulación no hubo embarazo, entonces todo va a caer. ¿Para qué voy a necesitar? Y ahí empieza otra vez un nuevo ciclo. El estrógeno empieza a ayudar a FSH, el estrógeno madura el nuevo ovocito, al pico del LH, se libera el ovocito y espera la fecundación. No hay fecundación, vuelve a caer los niveles y empezamos otro ciclo. Doutora, e onde entra nessa história toda o beta-HCG? La beta-HCG se va a producir cuando hay la fecundación. Si no hay fecundación, no se produce hormona coriónica humana. Hay, pero a niveles muy bajos. Por eso, cuando la prueba de embarazo, la más rápida es beta-HCG cualitativa, que te dice positivo o negativo. Pero cuando vos, esa es la primera etapa que no te vas a hacer en orina. Pero lo correcto es beta-HCG cuantitativo. Sangre y cuánto, cantidad.
que yo puedo tener un embarazo ectópico, puedo tener una enfermedad que se llama MOLA, que tiene beta-HCG positivo, pero que no hay embarazo. O no hay embarazo viable. ¿Sí? Entonces, esas son patologías ginecológicas del primer trimestre. O sea, no patologías ginecológicas, obstétricas. Que la obstetricia ya del embarazo. ¿Sí? Entonces, todo depende de la fase en la que está. Igual vamos a seguir hablando de las fases en el transcurso de la clase. Ahora, no siempre, lo estamos diciendo, no siempre los ciclos mensuales femeninos liberan ovocitos. Especialmente en la primera etapa donde hay la menarca, que es la primera menstruación, hasta aproximadamente 2 años, donde el ciclo sexual del adolescente se estabiliza. ¿Sí? Las primeras veces que tiene su menstruación no hay todavía liberación de ovocitos. Por eso se le llama que son anovulatorios. Porque ¿qué es lo que está haciendo este ciclo menstrual? Está tratando de equilibrar las hormonas, pero las hormonas no son lo suficientemente equilibradas, ya que no logran hacer madurar el folículo que contiene al ovocito. Y como no se logra madurar al ovocito, entonces el ovocito no se libera. O si se libera, un ovocito inviable, no es maduro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que genera que haya ciclos sin ovulación? La falta de LH. Si no hay el pico adecuado de hormona luteinizante, no se va a liberar el ovocito. Mi regla es, quiero ovulación, dame antes pico de LH. ¿Quiero ovulación? Pico de LH. El pico de LH es la señal para que se libere el ovocito maduro. Y en las primeras menstruaciones no hay suficiente LH. Entonces llamamos de ciclos anovulatorios. ¿Sí? Si la falta de ovulación provoca un retraso en el desarrollo del cuerpo lúteo, por lo que casi no hay progesterona durante la última parte del ciclo. Y si no hay progesterona, el ovocito tampoco está maduro para ser fecundado. ¿Sí? Por eso es que yo puedo, por eso le digo, depende del anticonceptivo, porque yo puedo bloquear LH, yo puedo bloquear progesterona, en otro tipo de anticonceptivos yo puedo bloquear el estrógeno. ¿Sí? Eso siempre depende de. Entonces, estos ciclos anovulatorios se puede dar a través de la anticoncepción, pero también se da en la etapa normal del adolescente, de la pubertad hacia la adolescencia. ¿Sí? Porque recordemos que poco a poco, durante la niñez, el hipotálamo en las gonadotropinas, hormonas liberadoras de gonadotropinas, están bloqueadas. Después existe una señal a partir de los 10 años para arriba, una señal donde ayuda al hipotálamo a liberar su gonadoliberina, esta gonadoliberina, a activar a la adenohipófisis para que la adenohipófisis produzca FSH y LH. ¿Sí? Y ahí empiezan los ovarios y testículos a su proceso de ovogénesis y espermatogénesis. Solamente que la mujer tiene sus variaciones hormonales, esa es la diferencia. Entonces, durante la niñez, durante la infancia, los ovarios y los testículos permanecen inactivos para la producción de ovocitos o para la producción de espermatozoides. En ese cambio de señal, donde empiezan a aparecer los vellos axilares, púbicos, y empieza a crecer el tamaño de los órganos reproductivos, esa es la señal también para que
testículos y ovarios empiecen a madurar y a producir ovocitos y a producir espermatozoides con la ayuda de las hormonas. Y estas hormonas, cuando van a ir aumentando poco a poquito, se van a regular en unos 2 años, y ahí la mujer sí va, o la niña, bueno, ya no es más niña, la adolescente va a empezar a liberar sus primeros ovocitos, sus primeros ciclos ovulatorios, ¿sí? Después de unos 2 años aproximadamente. Entonces, el hecho de que haya la primera menstruación, que es la menarca, ¿sí? Que también esto hay que saber, todas debemos de saber en qué edad vino la primera menstruación, tanto propia como de nuestras hijas. ¿Sí? Sí o sí hay que saber eso. Cuando hablamos, vamos a ponernos, ya estamos casi todos en edad de ser padres. Cuando uno tiene un hijo, tiene que anotar todo de su hijo. A qué edad habló, a qué edad caminó, a qué edad se sentó, a qué edad tuvo su agarre, a qué edad empezó a correr, gatear. Esto hay que anotarlo. ¿Sí? Tiene que haber una libreta del niño hasta los 18 años aproximadamente. ¿Sí? Hay que saber, y cuando es mujer también hay que anotar a qué edad fue su primera menstruación, porque es responsabilidad del adulto saber esas cosas de los niños. Los niños no tienen por qué saber, porque el día de mañana, si esta niña tiene alguna patología, su ginecólogo le va a preguntar, y la niña no tenía responsabilidad de saber. ¿A quién le va a preguntar? A la persona que le cuidaba. O sea, para hacer el seguimiento de esta paciente adulta, yo tengo que volver a preguntarle a su tutor o al que fue su tutor. Entonces hay que anotar y hay que saber los antecedentes familiares. Si tienen padres, si tienen tíos que aún viven, pregúntenle cuál es la patología más frecuente de la familia. Pregúntenle quién tuvo patologías tiroideas, quién tuvo patologías neoplásicas. Sepan eso de su familia. Porque las mamás, al menos las mamás, antes las abuelas dicen, tu tía fulana tuvo. Y vos tenés que ver el grado de parentesco. ¿Sí? Parece medio raro que vos empieces a buscar las patologías de tu familia, ¿verdad? Pero es necesario saber. Porque en una consulta, por ejemplo, en una consulta de una paciente con sospecha de cáncer, le va a preguntar, ¿algún familiar tuyo tuvo cáncer? Y la ginecóloga tiene que anotar, por ejemplo, de qué grado de familiaridad tiene. Si es primer grado, si es segundo grado, si es hasta la 5ª generación hay que averiguar. ¿Sí? Entonces, esto hay que ser conscientes de ir averiguando. ¿Sí? También de ir preguntándole a los pacientes. Entonces, cuando hablamos de pubertad, ¿sí? Dice el inicio de la vida sexual adulta. Esto no quiere decir el inicio de las relaciones sexuales. Esto no quiere decir el inicio del acto sexual, sino que el inicio, el cambio sexual desde las características sexuales primarias, que es el aumento, en el caso de la mujer, el aumento del tamaño de los órganos reproductivos, ¿sí? O sea, son considerados también características sexuales primarias. Ya eso se refiere esta etapa. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo aproximadamente inicia esta pubertad? Aproximadamente de los 8 años para adelante. El promedio es 10 años. ¿Sí? Pero 8 años hoy en día esto se está adelantando, y se está adelantando por varias razones. Por el tipo de alimentación que consumimos, que no sé, comemos pollo, o cualquier tipo de origen animal. ¿Qué se le hizo a ese animal? Se le inyectó hormonas para que crezca más rápido.
probablemente no. A no ser que yo misma cultive mis vegetales, yo misma cultive mis frutas y no sé, tenga una chacra grande donde yo compre mi propia vaca, mi propio... Ojalá pudiera tener muchas vacas, muchos chanchos. No tengo nada, no importa. Estoy a favor, ¿verdad? Pero para mi propio consumo mantener eso es difícil. Entonces eso no voy a poder Controlar. tanto. Pero súmenle a eso que a los niños se les está metiendo información límbica, ¿sí?, sexual muy temprana. El tipo de ropa, el tipo de música, el tipo de lo que consume visualmente a través de las pantallas, el trato que se le da, ¿sí?, se le hipersexualiza al niño, lo cual esto acelera el proceso reproductivo. Al niño hay que dejarle ser niño. Todo lo que pueda de inocencia le estamos preservando. ¿Es difícil hoy en día? Sí. ¿Cómo se puede evitar? Es difícil evitarlo porque está en todas partes, pero al ser padres presentes que acompañan y son responsables de controlar, entonces se puede por lo menos acompañar su proceso de crecimiento. Por eso, hijos son para padres que quieren tener hijos. ¿Se puede tener hijos de otra forma? ¡Claro que sí! Se puede. Pero al ser conscientes de que esa biología, o sea, la fisiología del niño en gran medida depende al contexto del ambiente en el que yo lo voy a criar, entonces ahí sabemos que tenemos otro tipo de responsabilidades sexuales. ¿Sí? Entonces, hoy en día, 8 o 9 años más o menos, ya empieza el periodo de la pubertad. Lo ideal sería entre los 10 y 12 años. ¿Sí? Y tiene que haber esta primera menstruación en este tiempo, ¿verdad? 9, 10, 11, 12 años, hasta los 16. Si a los 16 años la mujer todavía no menstruó, entonces hay que hacerle una revisión, porque puede ser que tenga los ovarios todavía inmaduros, ¿sí? O puede ser que tenga alguna tumoración, algo hay que revisar, ¿sí? A los 16 años que no menstrue todavía, la primera menstruación no haya tenido, entonces hay que controlar cuál es la causa, porque si no va a tener una menarca tardía. Y si tiene una menarca antes de los 8 años, es una menarca precoz. ¿Sí? Entonces no tiene que ser ni antes de los 8 años ni después de los 16. Lo ideal sería luego de los 10 años para adelante. ¿Sí? En esos años, de 10 a 16, en cualquier momento de esos 6 años debe iniciar su primera menstruación. ¿Y cuántas menstruaciones aproximadamente tenemos? ¿Cuánto calculamos ayer? 300 y poquito, ¿verdad? 360 Por ahí, entre 300 a 400, porque 300 a 400 ovocitos es lo que tenemos en los ovarios, ambos ovarios, ¿sí? Entonces la probabilidad son 300 a 400 menstruaciones aproximadamente. Y a medida que ocurre la maduración del ovocito, el ovocito siempre se va a dividir en dos, y uno se atrofia y uno madura. Entonces va disminuyendo la cantidad de ovocitos disponibles. Entonces, ya después de 300, 350 menstruaciones, llegando casi a las 400 menstruaciones, el ovario va a quedarse cada vez con menos ovocitos para ovular. Entonces ahí inicia la etapa de la menopausia, ¿sí? Donde los niveles hormonales también van a ir descendiendo, ¿sí? Y este descenso de los niveles hormonales
va a hacer que la paciente vaya disminuyendo su capacidad fértil. Entonces, entre los 40 y 50 años ocurre esta etapa de la menopausia. Así como cuando inició el ciclo mensual de la mujer, allá a los 8 o 10 años, tardó 2 años en regularizarse aproximadamente. Pues bueno, cuando ya estamos llegando a los 40-50 años, también las hormonas empiezan a desbalancearse nuevamente hasta que paran. ¿Sí? Entonces, 1 o 2 años antes de que termine la menstruación, también hay un desbalance. Y este desbalance hormonal durante la menopausia genera síntomas. Síntomas de calor excesivo, que son los sofocos, la irritabilidad excesiva, cambios de humores bastante drásticos, la caída del cabello, la fragilidad a nivel de los músculos y los huesos. ¿Por qué? Porque el estrógeno, ya vamos a ver la función del estrógeno, pero el estrógeno ayuda a formar hueso, ayuda a que los huesos sean fuertes. Y después de la menopausia, si la paciente no se suplementa en los primeros años con un estrógeno adecuado, empieza a presentar osteoporosis, caídas, fracturas, debilidad, exceso de fatiga. ¿Sí? Son cambios normales en la mujer. Pero ¿qué pasa? Vos venís a una vida súper activa, súper agitada, yo puedo todo. De repente te das cuenta que no podés como antes. Que ya no tenés más la misma vitalidad de los 30. Que hoy ya te cansas más. Que hoy, lo que antes vos estabas todo el fin de semana así, ahora ya necesitas quedarte en tu casa a dormir al día siguiente. O dormir antes de salir a farrear. A los 20 eso te pasa porque estudias. Estabas cansado, está cansada tu mujer. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Y ahí entra todo el contexto de si la mujer ya tiene paridad satisfecha o no. ¿Sí? ¿Qué hablamos de paridad satisfecha? Cuando ya tuvo la cantidad de hijos que quería. ¿Sí? Porque si la mujer ya está llegando a esa edad y todavía no tuvo todos los hijos que quiso, empieza todo este proceso de la ansiedad. Inclusive pacientes que pueden llegar a una depresión. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, el estilo de vida de la mujer de hoy es, no digo todas, pero una gran mayoría, trabajar, estudiar, producir sus 30, 35, 40 años. Ahí, si quieres formar familia, si quieres tener hijos, empieza la búsqueda, pero ya es una búsqueda junto con una ansiedad importante porque los ovarios ya están empezando a envejecer. Entonces, postergar, si uno sí quiere hijos, si tiene una pareja estable y le puede dar una vida adecuada a esa nueva criatura, el postergar demasiado la venida de un hijo también no es sano para la mujer. Porque el gestar y el dar de mamar son considerados preventivos, por ejemplo, para el cáncer de mama. ¿Sí? Entonces todo tiene, o sea, les vuelvo a repetir, el cuerpo de la mujer está preparado para la gestación. Y cada mes se prepara, imagínense. Entonces, en este proceso, bueno, fíjense que dice que nosotros tenemos alrededor de 400 folículos que van a ovularse y los otros folículos que podemos llegar a tener van a degenerarse. Aproximadamente a los 45 años, solo unos pocos folículos primordiales van a ser estimulados por la FSH y la LH. Esas son las últimas ovulaciones ya. Entonces, la producción de estrógeno
va a disminuir y al producirse la disminución de estrógeno se va a producir cada vez más la disminución de FSH y LH hasta que se vuelvan los niveles en cero. Y en ese proceso es donde empiezan los cambios sintomatológicos de la menopausia. La paciente está mucho más cansada, está con mucho más dolores porque se empieza a degradar los músculos, se empieza a degradar los huesos, ¿sí? Entonces está con muchos más procesos inflamatorios. Se le cae el cabello, tiene ansiedad, se le rompen las uñas, se le reseca la piel, se empieza a arrugar, ¿sí? Esto le va a generar un estado de ansiedad que puede llegar a un aumento importante de peso, ¿sí? Empieza a haber cambios en el sangrado, que inclusive puede dar un sangrado mucho más abundante durante el proceso de la menopausia. Los últimos sangrados son tan abundantes que la paciente, además del cansancio y de la pérdida que ella está teniendo por el sangrado abundante, se cansa más. Y ahí es donde le dicen a la paciente, yo no puedo más con una toallita higiénica chiquita. Me tengo que cambiar a cada rato, me pasa todo, o sea, es incómodo. ¿Sí? Entonces, esto evidentemente genera cambios importantes en el humor y puede ir llegando, fíjense, hasta resequedad vaginal y atrofia de la vejiga. Entonces, también el líbido, el deseo sexual y todo va a perder. ¿Sí? Porque es más molesto, más doloroso. ¿Ok? Esto se puede regular con pequeñas cantidades de estrógeno, ¿sí? Pero el estrógeno en grandes cantidades de forma sintética es peligroso. Por eso tiene que haber acompañamiento, ¿sí? Que el acompañamiento existen ginecólogos especialistas de menopausia y climaterio, que es la etapa posterior a la menopausia. ¿Por qué? Porque hay que controlar los niveles hormonales de la paciente para que el descenso sea gradual, para que no haya tantos síntomas. Pero hasta un cierto periodo de 2 años después de la menopausia yo le puedo dar estrógeno, porque si le continúo dando estrógeno ya me puede hacer alteraciones cardiovasculares. Entonces siempre a su medida correcta, siempre acompañado de un profesional. ¿Sí? Porque por más nessa fase de menopausa aí já seria um bom caso de uso de Mirena, que é hormonal, o peito do braço, isso aí já ajudaria, não ajudaria? Sí, se puede hacer oral igual, se puede preparar oral igual, porque ahí el objetivo ya no es la anticoncepción, ahí el objetivo es la regulación de las hormonas. Inclusive hay dermatólogos que utilizan anticonceptivos como tratamiento para el acné. ¿Sí? Porque existe acné que son por desbalances hormonales. ¿Sí? Existen patologías ginecológicas que es por desbalance hormonal. Existe, por ejemplo, el síndrome ovario poliquístico, es por un desbalance hormonal. ¿Sí? Entonces se pueden utilizar estas hormonas que si tienen una finalidad anticonceptiva, pero justamente como tiene hormonas se puede utilizar para el tratamiento de otras patologías. ¿Sí? Pero sí se puede. Yo no sé si le aplicaría Mirena a mi paciente con menopausia, porque ya está más atrofiada y más resecada la zona. Y puede ir la Mirena, aunque no en todas, pero puede llegar a causar mayores sangrados. Entonces, bueno, estas son algunas de las etapas del ciclo. Ahora vamos a empezar a profundizar. ¿Sí? Ahora vamos a estudiar hormona por hormona su función y cómo estas hormonas después van a actuar en el ciclo menstrual, tanto ovárico